AliExpress versus Amazon, ¿cuál es la mejor plataforma de marketplace? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy vamos a realizar un comparativo de estos dos marketplaces. Lo primero que debemos tener en cuenta es que dentro de la plataforma de Amazon y de AliExpress nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de vendedores que van a ofertar diversos tipos de productos. ¿Qué más debemos tener en cuenta nosotros al querer comprar dentro de cada una de estas plataformas? Es que nosotros vamos a poder pagar con una tarjeta de débito, vamos a poder pagar con una tarjeta de crédito y la recomendación principal es que ustedes realicen el pago con una tarjeta que se encuentre vinculada a una cuenta en dólares. ¿Cuál es la siguiente recomendación que se tiene que tener en cuenta al momento que ustedes quieren comprar dentro de la plataforma de Amazon? Es que ustedes tienen que colocar todos lo que son sus datos completos para que de esa manera se pueda realizar el envío. Si te encuentras aquí en Perú, recuerda que tienes que colocar los datos tal cual aparecen en tu documento nacional de identidad. Dentro de todo lo que es, para que puedas cerciorarte que se realice una entrega correcta de todos los productos que ustedes están realizando o están comprando dentro de cualquiera de estas plataformas, recuerden que deben colocar el código postal. El código postal va a ayudar al transportista que reciba tu envío, tu carga, tu pedido, a que pueda realizar la entrega en la dirección específica. Si te encuentras en Perú o en cualquier otro país, te vas a poder dar cuenta que existen diversas calles en diferentes distritos que tienen el mismo nombre y el código postal ayuda, no solo al transportista, te ayuda a ti como comprador a recibir tu compra sin ningún inconveniente. ¿Qué más te puedo decir dentro de todo lo que es estas plataformas? Tanto Amazon como la plataforma de AliExpress te brindan todo lo que es un número de seguimiento para que ustedes puedan ver el estatus de su compra y saber una fecha estimada de cuándo van a recibir ustedes sus productos. Magali, ¿puedo comprar lo que yo quiera en cualquiera de estos en cualquiera de estos marketplaces? Y la respuesta es no. Si bien dentro de ambas plataformas ustedes van a ver una gran variedad de productos, recuerden que ustedes tienen que conocer la normativa aduanera, en este caso de Perú, que indica y señala claramente cuáles son las mercancías restringidas. Por ejemplo, todo lo que son maquillajes se necesita registro sanitario, pero si tú quieres comprar maquillaje para uso personal, te permiten máximo hasta 4 unidades. Entonces, solamente para que lo tengan claro. Ahora, Mali, ¿puedo comprar las veces que quiera en Amazon? ¿Puedo comprar las veces que yo quiera en AliExpress sin preocuparme de SUNAT y aduana? Por supuesto que no. Vuelvo a repetirlo, lo que mencioné previamente, que ustedes tienen que tener cuidado con todo lo que son las mercancías restringidas y de comprar mercancía restringida, contar con los permisos correspondientes. El RUC, que es un tema muy importante también que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar su compra dentro de esta plataforma. Dentro de todo lo que es la plataforma de Amazon, ¿qué es lo que te va a solicitar? Tu ID, tu número de identificación para todo lo que es el detalle para realizar todo lo que son tus despachos de aduana, todo lo que es la entrega de tu producto. Dentro de todo lo que son estos datos, ahora que Amazon está ofreciendo todo lo que son envíos gratuitos, está utilizando diferentes empresas para poder realizar el envío y la entrega. ¿Qué significa esto? Que dentro de la plataforma va a quedar registrado tu ID, tu nombre, tus datos y en Perú recuerden que si ya realizaste más de 3 compras al año con tu documento nacional de identidad, te encuentras obligado a declarar todo lo que es tu número de RUC para que puedas continuar con el despacho. Aquí, dentro de todo lo que es la plataforma de AliExpress, también te solicitan tu número de RUC, pero también he visto muchos usuarios, Magali, ya tengo 30 compras, tengo 40 compras, tengo 50, 70, 100 compras en el año y no he tenido ningún problema, todas mis compras han llegado. Recuerden que hace poco compartí un video en el cual la SUNAT debe implementar todo lo que es la inscripción de oficio al número de RUC, así que en base a la analítica, a la data que ya tiene la zona respecto a la cantidad de compras y las compras que tú vas a realizar, van a determinar si te inscriben o no te inscriben de manera obligatoria al RUC. Sí, hay que seguir. Dentro de todos los que son los gastos administrativos, debemos tener en cuenta que cuando ustedes realizan la compra en cualquiera de estos marketplaces, dependiendo del método de envío, van a pagar ciertos gastos administrativos. Si compras a través de AliExpress y el envío lo realizan a través de DHL, FedEx o UPS, a pesar que la compra sea menor a los $200, te van a cobrar por gastos administrativos. ¿Cuál es la diferencia con la plataforma de Amazon?
que cuando realizas la compra de un artículo que supera los $200, ya te muestran todo lo que son los gastos administrativos y los gastos de aduana. ¿Qué problemas he visto que se presentan con algunos usuarios? Es que cuando la entrega se ha realizado con cierta empresa courier y quieren coordinar la entrega, esta empresa les está cobrando por gastos administrativos. ¿Cuál es mi recomendación? En realidad tengo dos. La primera, pónganse en contacto con la plataforma de Amazon y detallen que ustedes ya han pagado todo lo que es el tema de tributos y gastos administrativos. Y segundo, pónganse en contacto con esta empresa courier que les quiere cobrar nuevamente por gastos administrativos y díganles, háganles presente que ustedes ya han pagado todos esos gastos o en todo caso, mi recomendación es que realicen un reclamo ante Indecopi. Por favor, ténganlo en cuenta. Dentro de todo lo que son las ofertas, recuerden que para AliExpress tenemos el 11/11 y para Amazon tenemos el Prime Day, que ya se acerca, si no me equivoco, empieza el 17 de noviembre del 2023. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Que existen plataformas, que existen extensiones que te ayudan a monitorear si realmente te encuentras ante una oferta o no. Tenemos estas extensiones tanto para Amazon y tenemos también para AliExpress. Te voy a dejar el enlace del video donde te muestro ambas plataformas, ambas extensiones, para que puedas determinar si realmente estás ante una oferta o no te encuentras ante una oferta. El tema de devolución también es muy importante, señores. Mal, y yo realizo una compra en estas plataformas y no me encuentro satisfecha con la compra que he realizado. Recuerden, al momento que tú realizas una disputa dentro de la plataforma AliExpress, en primer lugar te comunicas con el vendedor para lo cual ustedes tratan de llegar a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, se eleva la disputa, pero ten en cuenta, si realizas una disputa y te dicen que te devuelven todo el dinero con la devolución del producto, tienes que realizar el envío de ese producto. Pero, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es el punto o el detalle en esta observación de devolución? Es que vas a tener que pagar por los gastos de devolución, que en muchos casos llega a superar el valor del producto. Amazon también nos ofrece el tema de devolución, que puede ser a través de UPS, que puede ser a través de la plataforma de DHL. Pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Que en la plataforma de Amazon detalla que el monto máximo que te pueden devolver es de $20. Si es un monto mayor, debes contactarlos en primer lugar para determinar si te pueden devolver ese monto adicional. Así que es muy importante que tengas en consideración estos dos detalles al momento de considerar la devolución de la compra que has realizado en cualquiera de estas plataformas. Y no solo eso, sino que además la plataforma de Amazon y la plataforma de AliExpress que te permiten realizar todo lo que es dropshipping. ¿Y qué es dropshipping? Básicamente es desde tu cuenta realizar el envío hacia otras personas dentro de tu misma cuenta, ¿no? Entonces simplemente vas a colocar los datos de la persona que quieres que reciba, la ubicación, la dirección, el que vas a pagar eres tú y simplemente la plataforma de Amazon también se va a encargar de realizar la entrega final. Bueno, se va a encargar de realizar el envío y la empresa de transporte se va a encargar de realizar la entrega final. Lo mismo ocurre en la plataforma de AliExpress, donde ustedes dentro de su propia cuenta pueden agregar los datos de otras personas, de otros usuarios y realizar el envío de este producto. Y dependiendo del método de envío, se va a realizar la entrega al cliente o usuario final que va a recibir este producto. Así que espero que estas diferencias te ayuden a determinar cuál es la mejor plataforma para que ustedes puedan realizar sus compras. Recordemos que dentro de la plataforma de Amazon nosotros vamos a encontrar una gran variedad de vendedores que estimo que se preocupan un poco más por la calidad de sus productos. También sucede lo mismo en la plataforma de AliExpress. Vamos a encontrar buenos vendedores y vamos a encontrar malos vendedores. Así que tomen en cuenta las recomendaciones que les estoy brindando en este video para que puedan determinar dónde van a realizar sus compras. Gracias.